Celestial, te damos muchas gracias. De verdad que somos más que privilegiados, Dios, en ser tus hijos. Señor, gracias por el regalo extraordinario que nos has dado, incomparable, Señor. Tu mismo Hijo, Él de tu misma naturaleza, Él de tu misma esencia, nos lo diste para nuestra salvación, para nuestra vida. Lo entregaste a muerte para darnos vida a nosotros. Hoy nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gloria, Señor. Y hoy te rogamos, bendito Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos bendigas, nos ayudes, para que tu palabra sea vida en nosotros. Pues cada palabra que tú pronunciaste, oh Señor, cada palabra que tenemos ahí, Señor, escrita, Dios, es tu palabra. Y es palabra que tiene vida y palabra que tiene poder. Por lo tanto, rogamos que sea tu Espíritu dándonos la iluminación, el entendimiento, Señor, para poder no solo comprenderlo con nuestro intelecto, sino que esa palabra venga a ser vida, estos principios en nosotros. En esta mañana bendice a cada persona que está a través de las redes sociales, que va a escuchar esta predicación. A cada persona que está en vivo a través de Zoom, bendícelo a través de la palabra. A cada persona que luego a través de YouTube, Señor, o de algún otro canal, Señor, va a escuchar esta predicación, bendícele, Señor, a través de esta palabra. Y a mis hermanos y hermanas que estamos acá, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les ruego, mis amados hermanos y hermanas, que vayamos al libro de Mateo o al Evangelio de Mateo. Estamos ahí, acuérdese que estamos versículo por versículo, enseñanza por enseñanza a la vez, para poder sacar al menos las principales enseñanzas de este evangelio. La predicación de esta mañana se llama Jesús y la regla de oro. Yo no sé cuántos hemos escuchado ese término, esa expresión. Déjeme decirle que esa expresión no es bíblica. O sea, no está escrita en lo que es la revelación de Dios. Es una deducción que se ha hecho, que este principio es un principio que se le llama regla de oro o un principio de oro. ¿Por qué? Por el valor que tiene en la vida nuestra, en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Antes de que leamos el texto bíblico, yo quiero pedirle que usted preste mucha atención a esto que voy a leer. Escuche, vivimos en una sociedad, mi amado hermano y mi hermana, donde en su mayoría este es el lema de vida. Escuche, este es el lema de vida. Vamos a ver, lemas como estos o pensamientos como este es el que gobierna esta sociedad donde nosotros vivimos. Tu mayor responsabilidad es amarte a ti mismo y saber que eres suficiente. Otra, una vez que creas en ti mismo y veas tu alma como divina y preciosa, te convertirás automáticamente en un ser que puede crear milagros. Esto lo dijo Wayne Dyer, un famoso psicólogo norteamericano, terapeuta, motivador de lo que se le conoce como autoayuda, escritor de más de 20 libros, que no recuerdo exactamente, pero sí sé que algunos de ellos son bestseller. Bueno, estas dos frases o estas dos expresiones que hemos leído nos hablan de una realidad de la sociedad en la que vivimos. Hoy estamos viviendo, mis amados hermanos, en una sociedad donde definitivamente el lema de vida es este: empodérate, ámate a ti mismo, piensa primero en ti
etcétera, etcétera, etcétera. Respétate para que los demás te respeten. Ámate. Tómate el tiempo para amarte. Tómate el tiempo para ti mismo. Dedícate para ser feliz. Y muchas otras expresiones que hablan de una idea, que hablan de un pensamiento en común. Y es, alimenta el yo. Vive por el yo y lucha por el yo. Porque al final la persona más importante eres tú misma. Déjeme decirle que esta es la sociedad, como ya decía, en la que vivimos. Pero vamos a ver por qué a través de la historia el ser humano ha tenido sus lemas de vida, ha tenido diferentes frases, diferentes expresiones que hablan del pensamiento de la sociedad de cada momento de la historia. Y déjeme decirle que Jesús de alguna manera tomó esa manera de pensar, pero él le dio el sentido que tiene realmente el pensamiento según Dios. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Sí? Ahora sí, leamos Mateo capítulo 7, versículo 12. Solo vamos a leer un versículo, pero este versículo contiene la regla de oro. Contiene una verdad, un principio vital para nuestra vida. Jesús dijo así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero yo le quiero pedir algo, usted que está con su Biblia ahí abierta, que a la cuenta de 3 leamos este versículo todos, porque este versículo tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Este versículo es para usted y este versículo es para mí. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pregunto, ¿es difícil entender eso? ¿Es difícil entender esta verdad que está aquí en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera. Son palabras fáciles de entender, pero déjeme decirle, pero dado a nuestra naturaleza caída, pecaminosa y egoísta, es una verdad difícil de poner en práctica. Porque la mayoría del tiempo, déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, usted y yo estamos pensando en nosotros mismos. Lo podemos ver eso a cada momento. Los que andamos conduciendo en la calle, yo creo que lo podemos ver reflejado en el hecho de que si yo puedo, paso primero y primero paso yo, y si después queda un espacio, paso yo, y si queda un tercer espacio, paso yo. Paso yo primero. Porque máxime es el lema, la idea, si tengo la vía, pues yo soy el que paso. No le doy espacio a nadie, porque yo tengo la vía. Y porque primero soy yo y después los demás. Que los demás vean a ver cómo pasan. Y esa es la realidad que tenemos. Por eso es que hoy tenemos en Costa Rica grandes, que llamamos nosotros presas de automóviles en las carreteras, primero por la infraestructura que ya está colapsada, pero también le voy a decir lo que más afecta es la actitud egoísta que los conductores, que los costarricenses y extranjeros que conducimos a lo largo de este país tenemos para con el prójimo. Vivimos en una sociedad, mis amados hermanos y hermanas, donde vivimos para nosotros mismos. Y aunque de alguna manera a veces se hable de ayudar a otras personas, a veces eso es más que
un asunto realmente de querer agradar a Dios, es un asunto, ¿sabe qué? De calmar la conciencia. Esto que estamos aquí escuchando de Jesús no tiene nada que ver con calmar la conciencia suya o la mía. No tiene que ver nada con altruismo, no tiene nada que ver con la idea de una persona de estar delante de los demás como aquella persona que tiene una moral muy elevada, muy alta, como para que los demás digan, wow. No, este pensamiento que Jesús nos transmite aquí es una regla, es un principio que tiene que ser vida en nosotros en el diario vivir, en todas las cosas. Y déjeme decirle que esto aplica primero en la familia. Esto aplica primero en la casa. Esto aplica de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo. Ahí es donde primero aplica. Y después, en las diferentes facetas en que nosotros nos movemos y participamos en esta sociedad. Yo quisiera que viéramos un poquito en qué contexto fue que Jesús dijo esto. Jesús dijo esto en un contexto donde ya había un pensamiento en la mente de las personas a las que Jesús le está diciendo esto. Y es el contexto donde, aparte del común denominador del pueblo, estaban, por ejemplo, los fariseos. Y los fariseos tenían un lema. Escuche, ellos tenían un lema que parecía muy bueno y que de hecho no es que no lo sea. El lema de ellos es: no hagas el mal a tu prójimo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero vamos a ver la diferencia entre este enfoque desde la parte negativa de tan solo no hacer el mal a otros que yo no deseo que me hagan a mí. Y yo no sé si usted notó que las palabras del Señor Jesucristo no son exactamente estas. Este es el lema y este es el pensamiento religioso y cultural que había en Israel en los días cuando Jesús dijo estas palabras. Para los fariseos, esto era lo máximo, esto era sublime. No hacerle el daño que ellos no querían que les hicieran a ellos, no hacérselo al prójimo. Para ellos, esto los ponía a ellos en la cumbre de las personas más perfectas ante los ojos de la sociedad. Pero no sé si usted ya se está dando cuenta que eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús no dijo: no le hagas el mal a otros que tú no quieres que te hagan. Jesús dijo: todo lo que usted quiere que los demás hagan con usted, hágalo usted con ellos. Y eso no incluye solo no hacerle el mal, porque déjeme decirle que eso es mucho más fácil de cumplir. Simplemente alguien se puede proponer y decir: bueno, yo no le voy a hacer el mal a otros que yo no quiero que hagan a mí. Ejemplo, yo no les voy a robar porque no quiero que me roben. Yo no voy a hablar mal, digamos, a denunciar o a denigrar a una persona porque no quiero que lo hagan conmigo. Eso, déjeme decirle, hermano, eso es fácil. Eso es mucho más fácil. Pero Jesús no fue eso lo que dijo. Esa no es la esencia de lo que Jesús dijo. Jesús dijo: todo lo que ustedes quieran que hagan con ustedes, háganlo con los demás. A ver, pregúntese en un instante, antes de que empecemos a desarrollar y aplicar esta verdad a nuestra vida, ¿qué le gustaría a usted que los demás hagan con usted? ¿Verdad que ahí sí nos sobran ideas? Sí. A ver, mis amados hermanos, póngase a pensar, ¿qué le gustaría a usted que los demás hagan con usted? Obviamente, partimos del hecho que ninguno de nosotros quiere que nos hagan el mal. Pero eso, ya dijimos, eso no fue lo que Jesús dijo.
Lo que Jesús dijo incluye eso, pero incluye el hacer el bien. Y es ahí la parte donde a nosotros nos cuesta, hermanos. Y es ahí donde tal vez muchas personas dicen, mire, pastor, yo creo que ahí no, eso no cuenta conmigo. Vea, en el libro apócrifo de Tobías hay una cita, y entre otras era de donde también ellos se tomaban, ¿no? Dice en el libro de Tobías, que es un libro apócrifo, es un libro no inspirado por Dios, pero que estaba, vamos a ver, en la literatura de Israel. Es un libro muy bueno en historia, pero cero revelación divina. Pero tenía este pensamiento, esta idea, en el verso 15, capítulo 4, verso 15. No hagas a los demás lo que no te gustaría para ti. Ahí expresa ese pensamiento que los judíos y sobre todo los fariseos tenían para sí mismos, o sea, y para con su prójimo, ¿sí? Pero yo quiero que enfaticemos, por supuesto, la enseñanza de Jesús, porque esa es la que nos importa a nosotros. Esa es la que usted y yo tenemos que escuchar, y esa es la que usted y yo tenemos realmente que poner en práctica. Así que todas las cosas que queráis que los demás hagan con vosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, hacerlas con ellos. O sea, todo lo que yo quiero que cada uno de ustedes haga conmigo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacerlas con ustedes, con cada uno de manera individual y de manera colectiva, como individualmente en la relación persona a persona, pero también a nivel como cuerpo del Señor. Y vamos a ver, mis amados hermanos y hermanas, hablamos de lo que ya dije, los que algunos han llamado la regla de oro. Vamos a ver, Jesús no inicia esta enseñanza diciendo, ámense en ustedes primero para que luego puedan amar a su prójimo. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no empieza este sermón o este principio diciendo que nos amemos primero nosotros para que luego de esa manera amemos a nuestro prójimo? ¿Saben por qué? Porque Él da por un hecho que usted y yo nos amamos mucho. Él da por un hecho que usted y yo nos amamos tanto, 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 que es ahí donde está nuestra lucha para obedecer a Dios, para amar a Dios más que todas las cosas. Nos amamos tanto, tanto, que Jesús da por un hecho esto. Dios da por un hecho que el problema, uno de los problemas centrales del hombre es el amor por sí mismo. Como pastor, ¿qué es lo que se está diciendo tan raro hoy? Como el amor por mí mismo. Yo no me tengo que amar. Por supuesto que se tiene que amar, pero ese no es el problema. A nadie lo tienen que convencer para que se ame a sí mismo. Sí, a nadie lo tienen que convencer y lo tienen que terapiar. Las terapias psicológicas o diferentes terapias hoy hacen esto de impulsar el amor propio, no porque el hombre esté carente de amor propio. ¿Sabe por qué? Sino porque vivimos en una sociedad totalmente egocéntrica, por eso es que lo hacen. ¿Sí? Pero no porque el hombre esté necesitado de aprender a amarse a sí mismo. No, mi amado hermano y mi hermana. Eso es lo que más nos sobra. Eso es lo que más problema nos trae. Por eso es que nos duele tanto cuando alguien nos ofende. Por eso es que nos cuesta tanto cumplir lo que la palabra del Señor cuando dice que dejemos pasar el oprobio, que dejemos pasar la ofensa. Ah, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dejar pasar la ofensa sobre mí. Yo no puedo hacerme el tonto. Yo tengo que salir en defensa de mi honor.
en defensa de mi honor. Y sabe que, mi amado hermano y mi hermana, el amarnos a nosotros mismos, como ya lo dije, no tiene nada de malo. Está muy bien que nos amemos a nosotros mismos, pero el problema es que nos amamos tanto que nos olvidamos del prójimo. Y nos olvidamos, en primer lugar, que el primer y grande mandamiento de la ley, dijo Jesús, que ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en fin, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios más que a ti mismo, más que a tu prójimo, más que cualquier cosa. Pero ¿saben? El egoísmo que nosotros traemos, o más bien el egocentrismo, el estar centrados en nosotros mismos, es lo que nos dificulta a nosotros no solo entenderlo, porque el problema, el asunto no es que no lo entendamos. El asunto es que no nos cuadra en la matemática nuestra. ¿Ah? No. Dice mucha gente, esa persona me la hizo, esa persona me la paga. Y a veces no lo decimos, pero ese es el pensamiento que tenemos dentro de nosotros. Alguien me la hizo, me la paga. Mire, mi amado hermano y mi hermana, yo creo que a usted y a mí lo que nos conviene es ser sinceros. Ser sinceros. No estoy aquí meditando y diciendo que no hayan personas que por va o ver razón en algún momento de su vida estén en una situación, digamos, vamos a ver, de donde haya permitido entrar o caer en una situación, digamos, donde otra persona se haya aprovechado de ella. No estoy diciendo eso, no estoy desmeritando eso. Eso suele suceder mucho. Pero eso no es lo que está aquí en juego. Lo que está aquí en juego, mis amados hermanos, es que Jesús está diciendo de una manera sencilla, pero profunda y poderosa, que el amor al prójimo consiste en hacer con él todo lo que yo deseara que el prójimo hiciera conmigo. A ver, ¿qué quisiéramos nosotros que los demás hicieran con nosotros? ¿Qué quisiéramos nosotros? Mire, yo le voy a decir, nosotros quisiéramos ser respetados por los demás. ¿Cierto o no? Si algo nos ofende es el irrespeto de los demás hacia nosotros. Nos ofende muchísimo. Nos ofende mucho que no se valore la gracia de Dios sobre nosotros. Se lo voy a poner en un contexto cristiano y espiritual, por supuesto, porque en el mundo sin Dios el valor está fijado en la persona misma. Entonces respéteme, ejemplo, porque yo soy don fulano. Respéteme porque yo tengo un grado académico de tal. Así que respéteme. Está basado en el hombre y en los logros que el hombre tiene. Pero delante de Dios, déjeme decirle, ¿dónde está el valor de las personas? Está en el hecho de que todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios, y eso es lo que nos da a nosotros valor. El hecho de que tenemos la imagen de Dios. Y como todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios, no importa el grado académico o político, social o de ninguna clase, no importa, todos los seres humanos somos hechos a la imagen de Dios, y por lo tanto, entonces, ahí donde está nuestra valía. No en nosotros mismos, no en los títulos de los que estemos revestidos, no en lo que hayamos logrado en esta vida, sino en el hecho de que en nosotros se refleja la imagen de Dios. Por eso que todo ser humano, independientemente de cómo se llame y en las circunstancias que esté, déjeme decirle, tiene el mismo valor delante de Dios. Y eso lo tenemos que entender usted y yo, porque eso es muy importante, ¿no? Porque de acuerdo al pensamiento nuestro y de acuerdo al pensamiento de este mundo,
Hay personas que tienen valía y otras que no tienen ninguna valía. Y si de pronto vemos a las personas que están en una situación, digamos, vamos a ver, moral, decaídos, en un vicio, entonces, de alguna manera pensamos que esas personas o no valen mucho. Pero delante de Dios valen lo mismo que valemos todas las personas, no importa, desde el presidente de la República hasta la persona más sencilla y humilde de este país o del mundo. Al final todos tenemos la misma valía, el mismo valor delante del Señor, porque no descansa en el hombre mismo, descansa en la imagen misma de Dios en el ser humano. ¿Qué quisiéramos nosotros entonces? Hablando como creyentes, hablando como cristianos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué quisiéramos? Que los demás hermanos valoraran la gracia que se ha manifestado en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí o no deseáramos que los hermanos, nuestro prójimo dentro de la iglesia, en nuestras relaciones interpersonales, las personas valoraran la gracia de Dios en nosotros? Mire, la gracia de Dios en nosotros se ha manifestado y se manifiesta de muchas maneras. Y una de esas maneras en que se manifiesta la gracia de Dios es a través de los dones recibidos de parte de Dios para la gloria del Señor y para el servicio de los hermanos en la iglesia. ¿Y sabe qué me he dado cuenta yo durante todos estos años como pastor y como cristiano? Que en las iglesias cuesta mucho a veces que nosotros tengamos la sana costumbre de reconocernos los dones los unos a los otros. La gracia de Dios manifiesta a través de los dones. Cuesta, hermanos. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos la sana costumbre de reconocerle a un hermano, a una hermana, por ejemplo, cada vez que ministra a través de un don, de reconocerle no a la persona, no de darle gloria a la persona, no de ponerla en un pedestal, porque ese es el otro extremo, sino de reconocer la gracia de Dios que está en esa persona? La mayoría de nosotros, hermanos, no somos dados a eso. Pasó el hermano, pasó la hermana, o no pasó, cuando me refiero al frente, en cualquier área de la iglesia, la persona ministra, la persona lleva a cabo aquel don, pero nosotros nunca nos acercamos para decirle, hermano, yo doy gracias a Dios por su vida. Dios hoy me bendijo, Dios me bendice cada vez que usted hace eso, cada vez que usted canta, cada vez que usted ministra, cada vez que usted predica, cada vez que usted enseña. Dios me ha bendecido, Dios me bendice, he aprendido. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Son muy pocas las personas que acostumbramos a hacer eso. Y dentro del cuerpo de Cristo, si nosotros queremos que lo hagan los otros con nosotros, ¿qué es lo que Jesús dijo que teníamos que hacer? Hacerlo nosotros. O no se siente bien, díganme ustedes, o no se siente bonito, no se siente bien, no se siente alegría, gozo, cuando una persona viene y le dice, hermano, hermana, me bendijo eso que usted hizo para el Señor, hoy me bendijo. Dios me habló, Dios me bendijo, me bendice eso que usted hace. O no se siente bien cuando alguien se acerca y nos lo dice y reconoce esa gracia de Dios en nosotros. A ver, o vamos a ser tan espiritualoides, no espirituales, porque ser espiritualoides es una cosa y ser espiritual es otra. O vamos a ser espiritualoides y vamos a decir que no. Un momentito. La gloria es del Señor. A mí no me dé la gloria. No, un momentito, no se la estoy dando a usted. Estoy diciendo, alabo al Señor por el don que le ha dado. Alabo al Señor por la gracia que ha depositado. Al final, ¿sabe qué somos usted y yo? Vasos de barro, donde está depositada la gracia, el tesoro de Dios. Cuando usted y yo, de una manera saludable, reconocemos los dones, las acciones de los hermanos, ¿sabe qué? Estamos reconociendo la gracia de Dios. Estamos dándole gloria a Él.
Cuando nosotros decimos, hermanos, entramos a la cocina, a ver, ¿cuántos entran a la cocina cada domingo y le dicen a los hermanos que cocinaron ese día, hermanos, gracias, qué rica estaba la comida, hermanos? Sinceramente, ¿cuántas veces hacemos eso? Bueno, déjeme decirle, si usted cocina en la cocina o no cocina en la cocina, pero usted en algún momento, como decía mi hermano Melvin ahora, que yo voy a embarcar a algunos, ¿verdad? De que van a hacer comida. Si nosotros queremos que nos reconozcan que Dios nos ha dado una habilidad y hemos logrado desarrollar una habilidad para cocinar y cocinamos algo y quisiéramos que los demás nos dijeran qué rico, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nosotros? Hacer eso mismo, hermano. Mire, la ecuación no es nada difícil. Simplemente que usted y yo tomemos la decisión de morir a nuestro egoísmo, hermanos. Simplemente. Que usted y yo decidamos morir a nuestro egocentrismo, a estar centrados en nuestro ego. Quisiéramos que reconozcan la gracia de Dios, quisieran que nos respeten. ¿Sí? A ver, ¿hay alguien aquí que no quisiera que los demás lo respeten? Yo no creo que haya alguien aquí al cual no desee que los demás le respeten y le traten con respeto. No creo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar a los demás. Ahora, ¿somos personas que respetamos a los demás? ¿O nos cuesta? Tenemos que reconocerlo, ¿sí? Vea lo que Filipenses capítulo 2, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Oiga, nada hagáis, nada. Nada con la motivación o con el propósito de contender o de buscar vanagloria o de buscar que me vean y me reconozcan. Antes bien, o sea, en lugar de o contrario a, dice, oiga, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe cuándo cumplimos esta regla de oro? Cuando nosotros decidimos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros reconocemos en los demás los dones, las capacidades e incluso el lugar donde Dios le ha puesto. El lugar donde Dios le ha puesto. Una cosa, vuelvo a decir y enfatizo en esto, una cosa es poner a las personas en un pedestal para adorarles y darles gloria, y otra cosa es reconocer la gracia de Dios en esa persona. Son dos cosas diferentes, hermanos, y no las confundamos, por favor. Que Dios nos libre de darle gloria a los seres humanos. Que Dios nos libre de poner nuestra confianza en los seres humanos, porque eso es vano, eso es basura, eso se cae en cualquier momento. Pero cuando nosotros, hermanos, desarrollamos la costumbre, la sana costumbre de ver a los demás como si fueran mayores que yo, ¿sí? Mayores que yo. Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? El asunto cambia. El asunto cambia con nosotros y el asunto cambia en nuestras relaciones interpersonales. El mayor de los problemas en las relaciones interpersonales está en que cada uno quisiéramos ser mayores que los demás. Ahí es donde está el problema, hermanos. Pero si nosotros tenemos claro lo que Jesús nos dijo, y no solo lo tenemos claro porque vuelvo a repetir, esto no es difícil de entenderlo. Toda persona puede entender esto. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? A ponerlo en práctica. Yo sé, y yo no quiero aquí, ni mucho menos, pretender que todos seamos iguales en el sentido de nuestro, vamos a ver, de nuestro temperamento. Yo sé que algunos de nosotros somos más, vamos a ver, somos más de, como no somos mucho de estar
como yendo y tomando la iniciativa para ir a saludar y para ir a bendecir a una persona, o para ir y decirle, quiero decirle, mi hermano, que me bendijo lo que usted hizo hoy. Yo sé que somos diferentes, hermanos, y hay personas que por A o por B razón, tal vez se le hace un poco más difícil hacer esto. Pero ¿sabe qué? Pero es un asunto de tomar una decisión y de hacerlo. Y conforme usted lo haga una vez, y lo haga 2 veces, y lo haga 3 veces, y acostumbre a hacer esto con todos los demás, ¿sabe qué? Se le va a hacer una muy buena y saludable costumbre. ¿Sí? Y es reconocer a los demás y verlos como si fueran mayores que usted mismo. No importa si usted es el pastor de la iglesia. No importa si usted es autoridad en ese ministerio. No importa si usted es la primera persona en sentido de autoridad y responsabilidad sobre las demás personas. Vea a esas demás personas como mayores a usted mismo, y déjeme decirle que entonces otras personas le van a honrar a usted también. Porque esto es recíproco, hermanos. Sí, esto es recíproco. Jesús está diciendo, lo que ustedes quieren que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Quisiéramos que los demás se muestren amistosos y amorosos con nosotros, ¿sí o no? A ver, o esto solo vamos a ver, esto solo se me ocurre a mí en la cabeza mía. ¿Ah? Quisiéramos que los demás fueran amistosos, ¿sí o no? ¿A cuántos de nosotros nos gusta llegar a un lugar donde nos ignoran? Usted entró, nadie se fijó, nadie dijo hola, nadie le dijo, viniste por primera vez, ay, bienvenido, nadie le dijo nada. ¿Cómo se siente al final de esa reunión, de ese lugar? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos cada uno de nosotros? Posiblemente la mayoría de la gente diga, ahí yo no vuelvo. Y no es el hecho que posiblemente vayamos necesariamente a ese lugar a buscar que todo mundo desde la entrada nos pase, ¿verdad? Y nos pongan una alfombra roja y todo eso. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en el común denominador. Estoy hablando en un sentido común. Que yo creo que todos nosotros sentimos bien cuando llegamos a un lugar y la gente nos hace sentir bienvenidos. Y cuando haya gente que se acerca a nosotros y nos da la bienvenida, porque tal vez estamos nuevos en ese lugar, no conocemos a nadie, ¿sí? Llegamos a una fiesta, llegamos a un lugar donde nos invitaron, no conocemos a nadie, y uno se siente ahí, ¿verdad? Como achicopalado, como se siente extraño, ¿sí o no? Claro que sí, hermano, así es. Y qué bonito es cuando una persona se acerca y le dice, bienvenido, me alegro de que esté aquí, o empieza a meterle conversación, ya usted se siente diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro lugar, quisiéramos que las demás personas hagan eso con nosotros, que sean amistosas, que sean amorosas con nosotros. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacerlo. No espere que los demás vayan a usted. Vaya usted y rompa ese cerco, rompa ese hielo. Rompa eso, hermano. Renuncia a ese ego. Renuncia a ese temor, porque puede ser que el ego se ha transformado en un temor a ser rechazado. Ay, no, y es que, ¿qué le digo? Mire, no le diga muchas cosas, solamente déle la bienvenida. Yo sé que ahora no estamos en tiempo de abrazarnos mucho y todo esto por el asunto de la pandemia. Pero bueno, yo no sé, ustedes se han dado cuenta que yo a veces rompo ese protocolo, hermano, sinceramente. Con cuidado, ¿no? También porque uno tiene que tener cuidado con los demás, porque tal vez los demás no van a querer ahorita que usted los abrace mucho. Bueno, entonces a veces de larguito, un poquito, pero sea amoroso, sea cariñoso, vaya. Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Si queremos que eso hagan los demás con nosotros, hagámoslo nosotros con los demás. No solo no les hagamos el mal que no nos gustaría que nos hicieran, sino hagámosles el bien que nos gustaría que nos hicieran.
O quién estando, no sé, hambriento y muy cansado, llega a una fila, hermanos, y bueno, yo sé que tal vez eso tiene implicaciones no solo con la persona que le podría dar el campo a una fila a uno, sino con los demás, ¿verdad? Que se van a enojar, pero ¿a quién no le gustaría que lo pasaran en una emergencia, en una situación X, que lo pasaran de primero y le dieran prioridad? ¿A quién de nosotros no nos gustaría eso? Yo creo que a todos nosotros, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, a veces nosotros, para con los demás, decimos de salado que haga fila. Aquí yo tuve que hacer fila y yo tengo tanto tiempo de estar haciendo fila, y que él haga fila, y no importa si es una señora embarazada, no importa si es una persona anciana, no importa, que se la juegue, porque yo estoy muy cansado de estar aquí 2 horas haciendo esta fila. ¿Me doy a entender? Estamos pensando la mayoría del tiempo en nosotros mismos y no en los demás. Quisiéramos que los demás nos sirvan, a ver, ¿cierto o no? No, a mí no me gusta que la gente me sirva. Hermano, yo creo que no hay nadie en este mundo que no le gusta que los demás le sirvan. Qué lindo es cuando usted está en un lugar, hermano, y a usted alguien llega y se toma la voluntad de ir y servirle. Qué bonito que es, hermano, qué bonito. Se siente bonito. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué de en cuando no tomamos la decisión, hermanos, de antes de comer nosotros servirle a los demás? No, yo tengo mucha hambre. Siempre dirigido en lo que yo siento, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Ven cómo, hermanos, si ustedes somos sinceros, se manifiesta el egoísmo en nosotros. A cada momento, el egoísmo. Yo les voy a decir algo. Si a alguien admiro yo, hermanos, en cuanto a eso, ¿sabe a quién es? A las madres. Mis respetos. Las madres en su mayoría, ¿sabe qué, hermanos? Ponen a sus hijos e incluso ponen a su esposo muchas veces, la mayoría del tiempo, primero que ellas mismas. Son las últimas que se sientan a la mesa, son las que a veces se comen la comida fría por servirle a sus hijos, a que sus hijos coman, para que todo el mundo coma, y después, de último, ella. Yo creo que para las mamás ese es un excelentísimo entrenamiento para morir al egoísmo, hermanos. Pero no dejemos solo que ellas sean las que tengan que hacer eso. ¿Sí? Queremos que los demás nos sirvan. ¿Qué tenemos que hacer? De hecho, le voy a decir, hermano, es un principio en el reino de los cielos. Vea lo que dice, la palabra del Señor. Filipenses no. Si mal no recuerdo, hermanos, no la puse aquí, un dedazo, seguramente se me borró la cita bíblica. Creo que es Romanos, y si alguien lo corrobora ahí me lo dice para corregirlo, o más bien para que los demás hermanos lo puedan tener por cita bíblica. Creo que es Romanos 10:43, que dice, no, perdón, disculpe, hermanos, es Mateo 10:43, ahora sí me acordé. Dice, pero no será así entre vosotros. Escuche bien. Los discípulos estaban tratando de ser los primeros, pero los primeros de acuerdo al pensamiento del mundo y de acuerdo al pensamiento caído de la naturaleza caída. Ese de ser primero es que yo soy el más importante, que yo soy el que me tienen que servir, que yo soy el que me tienen que hacer las menciones honoríficas, que yo soy el que tienen que darle la prioridad en todo porque yo soy fulano de tal XY persona. Pero oiga lo que Jesús les dice a los discípulos. Entonces corríjanos por favor, o corríjame más bien. Ok, no es bueno. Bueno, ahí luego el hermano nos va a dar la cita bíblica. Un dedazo seguramente un dedazo y lo corrí, no se lo espacié. Bueno, dice así, pero no será así entre vosotros.
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Sabe que en el reino de los cielos, como todo es totalmente diferente a este mundo caído, a este mundo sin Dios, en este mundo el más importante es al que todo mundo le sirve? El más importante es del que todo mundo habla. El más importante es el que está arriba en la cadena social, en la cadena, vamos a ver, económica. Pero en el reino de los cielos, el más grande para Dios es el que le sirve a todos. Sí, Señor. Mateo 20. Ok, gracias, hermano. No sé qué, entonces no sé qué puse ahí yo. Gracias, Melvin. Gracias, Aida. El mayor en el reino de los cielos es el que le sirve a todos, hermanos. A ver, ¿cuántos grandes quieren haber aquí? ¿Cuántas personas los que estamos aquí queremos ser grandes? No, pastor, ya no me gustó eso. Esa grandeza no la quiero. Versa la grandeza del reino de los cielos. Porque Él, siendo el Señor, siendo Dios, vino a servirnos a todos. Siendo Dios, se humilló, se humanó, se encarnó para servirnos a todos. A todos. Se olvidó de sí mismo, se olvidó de quién Él era, se olvidó de darse Él el lugar que Él sí merecía para servirnos a nosotros. Y Él dijo, sigan mi ejemplo. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuántos quieren que los demás nos sirvan? ¿Cuántos quieren ser mayores? Hay gente que tiene un concepto de ser mayor en cuestión de mandar. ¿Sí? Hay gente que tiene un concepto y ese es el concepto del mundo. ¿Quién es el mayor en una empresa? En una compañía, ¿quién es el mayor? El gerente. Ajá. Y el gerente, por lo general, ¿qué es lo que hace? Manda. Y a veces ni siquiera dice por favor, a veces ni siquiera lo dice con buenas palabras, a veces dice nada más, ustedes hacen eso y punto. Y el que no lo hace, se va de la empresa. Así son las cosas aquí abajo. Pero déjenme decirle, hermanos, en el reino de los cielos las cosas no funcionan así. Y yo deseara y anhelo en mi corazón que en esta iglesia, hermanos, no sea como es en el mundo. Que más bien queramos servirnos unos a otros. Que para nosotros servir sea más importante al hecho de que me sirvan a mí. Imagínense qué lindo, hermano. Si todos tenemos esa idea, tenemos ese pensamiento. Yo quisiera que me sirvan. Voy a servir a mis hermanos. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. No voy a buscar estar de primero, no voy a buscar tener un lugar de preferencia, sino más bien voy a buscar el entregarme para servir a los demás. Si hay algo, hermanos, que tiene un privilegio y sabe que una satisfacción única es esa. Es poder servir a los demás. Servimos a Dios cuando servimos a los hermanos. No, hermano, yo quiero servir a Dios, pero no servirle a los demás, porque las personas son muy difíciles y los seres somos muy difíciles todos, hermanos. Bueno, yo le voy a servir a aquella hermanita que me cae bien. Aquel hermanito que me cae bien, con ese soy todo amor y con ese soy besitos, abrazos. Y miren mi hermanito que necesita y miren mi hermanita que necesita, pero con aquel que es medio gruñón o con aquel que es así o asá, con ese no, porque ese no me cae bien. Le voy a dar un consejo, hermano, comience con ese que no le cae muy bien y va a ver cómo eso que usted siente se va a desfumar, se va a desvanecer.
Porque la mayoría de las veces, ese tipo de ideas que tenemos unos por otros, de que no me cae muy bien, de que es que esa persona no es muy simpática, esa persona no es muy acá, no es muy allá. Mire, rompa usted el hielo, vaya usted, sírvale a esa persona, mire, muéstrese amistoso, amoroso, de manera genuina, por supuesto. Mire, y aquello, hermano, después te va a decir, mira, esta persona no era lo que yo pensaba que era. A veces, hermano, ¿sabe qué? A veces es cuestión simplemente de una apariencia. Es un asunto de que a mí, a mis ojos, me parece que esa persona es así o asá. Pero tal vez, déjeme decirle, tal vez es una persona en la cual usted va a llegar a desarrollar una amistad o una relación de hermandad hermosa, maravillosa, de años o de por vida, si fuera el caso. Quisiéramos que los demás se preocupen por nosotros. O usted de pronto falta aquí a la iglesia 15, un mes, y nadie dijo nada. Nadie me llamó, nadie se inmutó, nadie, es más, nadie ni se dio cuenta de que yo falté por un mes, por 2 meses. Queremos que los demás se preocupen por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A cuánta gente que por A o por B razón no ha venido? Ejemplo, porque está enfermo, tenemos a nuestro hermano Martín, ¿sí? A nuestro hermano Martín, el esposo de nuestra hermana Mayra, que está allá dando clase a los niños, que está recién, le acaban de hacer una cirugía a un pie, le tuvieron que amputar un dedo, él está en el hospital en este momento. ¿Cuántos de nosotros lo hemos llamado? A ver, ¿cuántos lo hemos llamado para decirle, hermano, ¿cómo estás? Estamos orando por ti. ¿Cuánto lo hemos hecho, hermanos? Tenemos a nuestro hermano Juan José, que lo operaron, según era lo que yo escuché, lo tenían que intervenir. Ok, a uno lo han intervenido quirúrgicamente, pero bueno, que lo operan al hermano Juan José, no sabemos de qué, al final no importa lo que sea, pero ¿cuántos de nosotros lo vamos a llamar para decirle, hermano, estamos orando por usted? Vean, mis amados hermanos, yo no sé cómo tome usted lo que yo estoy diciendo esta mañana, pero que no son mis palabras. Y le voy a decir que la mayoría de las iglesias cristianas son como témpanos de hielo. Las relaciones en las iglesias son tan frías como en el mismo mundo, hermanos. Y esto, déjenme decirle y denunciarlo, esto no puede ser. Así no es el cristianismo. Esto no es cristianismo, esto no es Cristo, este no es Dios. Esto no puede ser, hermano. Esto no puede ser, hermanos. No nos podemos ver de esa manera, hermanos. Entonces no estamos imitando a Cristo. No puede ser, hermano. Yo sé, tal vez usted dice, bueno, no sé, yo a esa persona la he llamado, y no quiere. Y bueno, hermano, es un asunto de cada uno con el Señor, pero usted haga la parte suya. ¿Sí? Hagamos la parte nuestra. Qué hermoso, hermanos. Realmente, porque la iglesia tiene que ser una familia espiritual. Eso tiene que ser. Y no vamos a dejarnos aquí de clichés no, hermanos, no dejémonos de todo eso. No, eso es una realidad. Eso es cristianismo, eso es Cristo, esa es la iglesia, donde nos preocupamos los unos por los otros. Pero queremos que los demás lo hagan. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo nosotros, hermanos. Hacerlo nosotros. Yo sé, hermanos, como yo le he dicho a los hermanos, los pastores no tenemos una bola mágica, o sea, una bola de esas de cristal. Si usted no me dice a mí, vea, pastor, estoy viviendo esto, estoy en esta situación, posiblemente yo no lo sepa. Y pues cuando digo posiblemente, más bien la mayoría del tiempo no lo voy a saber. Pero si usted está viviendo una situación difícil, esa misma confianza y ese mismo amor de recíproco que debemos de tenernos, deberíamos de ser también para decir, mire, estoy viviendo una situación X,
Pero la pregunta es, y luego que esa persona me dice a mí que tiene una situación X de necesidad X, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué voy a hacer? Solamente voy a usar la muletilla a veces y voy a decir, hermano, lamentablemente a veces se convierte en una muletilla, se convierte solo en una expresión que usamos. Voy a orar por usted, hermano. Si lo hacemos realmente como tiene que ser, eso es excelente, eso es lo primero. Pero ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Qué otro paso voy a dar? ¿Sí? ¿Qué otro paso voy a dar? O sinceramente, a ver, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí esta mañana o viendo a través de las redes sociales, si nos enfermáramos, si tuviéramos una situación adversa, difícil, la cual no sería difícil que nos suceda en esta vida, porque en esta vida en cualquier momento nos puede suceder algo difícil? ¿Y a cuántos de nosotros, hermanos, nos gustaría que los hermanos nos llamaran o nos visitaran o hicieran algo demostrándome que yo le intereso, que yo soy importante para esa persona, para esta iglesia? O sinceramente, hermanos, ¿cuántos de nosotros se sentiría dolido de estar un mes, 2 meses enfermo en su casa, hermano, que nadie lo haya llamado, nadie lo haya visitado, ni el pastor, ni nadie? Es que ese es el trabajo del pastor, dicen algunos, ¿verdad? Yo sé que aquí no. Algunos para eso le pagamos al pastor. Para que sea, no, esa es mi primera responsabilidad, mi amado hermano, y la asumo, y la asumo con gozo y con respeto y con alegría. Pero déjeme decirle algo, hermanos, ni siquiera una iglesia tan pequeñita como esta podría ser yo el que me encargue absolutamente de todo en torno a todos los hermanos. Ni siquiera así, hermanos. Tenemos que desarrollar una ética de acuerdo al reino de los cielos, donde todos nos preocupamos por todos. Hay pocos amenes. Posiblemente usted está meditabundo. Bueno, espero, al final le voy a decir más que amenes. Me interesa que usted tome esto y usted diga, voy a empezar a poner las barbas en remojo, voy a empezar a hacer esto. Yo no sé, pastor, es que yo entro el domingo y yo no me doy cuenta quién faltó. Mala señal, hermano. Mala señal. Bueno, es que aquel hermano, yo ni sabía que no había vuelto, como ni lo conozco, ni nunca me ha acercado, ni siquiera para saber el nombre, entonces no sé. Por eso mismo. Porque no estamos pendientes los unos de los otros, porque no estamos viendo a ver quién viene nuevo a la iglesia, para inmediatamente, sin sofocarlo, sin ahogarlo, sin sepultarlo, pero que vayamos a conocer su nombre, vayamos a conocerle, vayamos a darle la bienvenida al menos. Así tiene que ser la iglesia, hermanos. Esto es la iglesia es así. En la iglesia no puede haber menos que eso, hermanos. No puede haber menos que eso. ¿Por qué no se propone conocer a la gente que usted no conoce de esta iglesia? Imagínense, hermanos, y ahora que somos como, no sé, bueno, es que el problema también a veces en la iglesia es que los hermanos se turnan, ¿no? Un día vienen uno, otro día vienen otro, y así, o sea, es como si se pusieran de acuerdo. Dice, yo la otra semana no vengo. O yo más bien, yo vengo la otra semana, antes yo no vengo. Feo, hermano, eso vieras que a mí risa no me dan, me da dolor. Pero es una realidad lamentable. Es como si los hermanos se llamaran y se pusieran de acuerdo para decir, vaya usted hoy, yo voy la otra semana. Bueno, pero ¿por qué no nos proponemos, hermanos, a ver, aquí tenemos varias personas nuevas en la congregación. A ver, todos los que estamos aquí nos hemos tomado el tiempo de acercarnos a mi hermano Leonard, a mi hermano Leo que está aquí. Mi hermano, levante la mano. ¿Cuántos sabían que se llamaba Leonard? ¿Cuántos se han acercado a saludarlo? ¿Cuántos se han acercado a saber dónde vive? ¿Quién es?
Ve, aquí tenemos a nuestros hermanos Catalina y Eric. ¿Cuántos lo conocen? ¿Los conocen? ¿Cuántos les han preguntado cómo están, hermanos? ¿Cómo se sienten ustedes, hermanos, acá en la iglesia? Yo creo que deberíamos de tener la sana costumbre de estarnos preguntando, hermano, ¿cómo te sientes, hermano? No porque le demos tanta importancia a los sentires o a las emociones y vivamos por las emociones. Es que también somos seres emocionales, ¿o no? ¿O es acaso que la parte emocional de nosotros no cuenta? Somos robots, somos máquinas automatizadas, programadas. No, somos seres integrales, tenemos emociones y debemos de aprender a no vivir por las emociones, a vivir por los principios. Pero sí, hermano, las emociones cuentan. Yo no sé, yo no sabía que ese hermano estaba tan triste. Pero ¿cómo lo vamos a saber, hermano, si nunca me he acercado a él? Nunca me he acercado para saber cuál es su situación, qué es lo que esa persona vive, con qué lucha. Ay, no, es que vea, pasó, le voy a decir algo, es que yo no me gusta ser tan vino. Bueno, perdone, pero déjese de cuentos. Esos son puros cuentos. Son puros cuentos, hermanos. Eso aquí no aplica. Aquí aplica el amor, aquí aplica el que nos preocupemos los unos por los otros. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Mire, al final terminó Jesús diciendo estas palabras. Mire, el hacer con los demás lo que ustedes quieren que hagan con ustedes mismos, esto es la ley y esto es los profetas. O sea, ustedes quieren cumplir la ley de Dios, comienza por aquí, hermanos. Se resume, la ley de Dios se resume en dos grandes mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser. Y el segundo, dijo, es semejante en importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se pone ese mandamiento en práctica? Haciendo con los demás, con el prójimo, lo que yo quiero que hagan conmigo. Amén. Padre bendito y santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Podemos escuchar esto, Señor, e irnos para la casa y seguir viviendo igual, Señor. Por favor, yo te ruego, no lo permitas, Dios. Yo te ruego que esta palabra cale en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que el mal de un hermano sea el mal de todos. Que el bien de un hermano sea el bien de todos. Que lloremos con el que llora y riamos con el que ríe, Señor. Porque esto es amarte, esto es servirte, esto es ser tu iglesia, Señor. Y tú nos diste la clave, Dios, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir la ley, para cumplir, Señor, oh Dios, tus mandamientos. Señor, como empecé diciendo, este mandamiento, esta regla, Señor, es sencilla de entender, pero difícil de aplicar por nuestro egoísmo, Señor. Ayúdanos a morir a nuestro egoísmo. Haz que Dios, que esta congregación, y no solo esta congregación, toda tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Si tú oraste antes de irte a la presencia del Padre, oraste por nosotros y dijiste que sean uno como el Padre y yo somos uno. Que sean uno. Que esta sea la realidad de toda tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Que esta sea la iglesia, la realidad de cimiento de fe, donde nos preocupemos los unos por los otros, donde nos respetemos los unos a los otros, donde nos sirvamos los unos a los otros, donde nos amemos los unos a los otros, donde antes que me sirvan, yo sirvo. Antes de que se acerquen a mí, yo me acerco. Señor, por favor, Padre bendito y santo, ayúdanos, Dios. Ayúdanos con nuestro egoísmo, con nuestra humanidad. Ayúdanos a poner tu ley, Señor, porque esta es la ética de tu reino. Esta es, Señor, la ética de tu reino. Esto es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
y te damos las gracias por tu bendita y santa palabra. Permítenos durante esta semana, Señor, y el resto de nuestros días ponerla en práctica, Señor. Para gloria de tu nombre lo pedimos. Amén y amén.